En virtud del tiempo y la puntualidad para respetar a los que ya se han conectado, vamos a comenzar este conversatorio. Así que bueno, pues comenzamos. Aquí ya tenemos a nuestros dos invitados. Hola Jairo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me presento. Yo soy Carolina Osorio. Soy la especialista de marketing regional de Sura Asset Management y estoy aquí en representación de Sura y de este proyecto que hemos denominado Futuros Posibles, Voces. Pues primero quiero contarles un poco sobre por qué estamos acá y luego presentarles a nuestros dos invitados, nuestra voz del día de hoy y quien moderará este espacio, y también los quiero invitar a ver un video que hemos hecho inspirados en el trabajo de Jairo. Futuros Posibles Voces es una iniciativa que lidera Sura y que desde hoy busca impulsar conversaciones que inviten a imaginar y a construir futuros posibles en América Latina. Por eso estamos reuniendo a un grupo de latinoamericanos cuyos proyectos impactan nuestras sociedades desde el arte, la cultura, la tecnología y los emprendimientos sociales. Y hemos creado estos espacios en distintos formatos como animación, podcast y video, y estos conversatorios o mesas redondas virtuales donde buscamos generar un intercambio con personas como ustedes en toda la región. Todos estos contenidos los encuentran disponibles en nuestra plataforma futuros.sura-am.com para que los disfruten, reflexionen y también los puedan compartir en sus redes sociales. Esta conversación que tenemos hoy también quedará grabada y estará completa y disponible para todos ustedes. Los voy a invitar entonces a que veamos este pequeño video de Jairo y después les cuento un poco sobre ambos nuestros invitados del día de hoy. Denme un minuto, por favor, y yo les presento la pantalla. Yo soy uno de esos personajes que debe tener algún trastorno cerebral grave porque desde chiquito entendí que quería hacer cine. Mi madre se mudó a una comunidad maya cuando yo tenía 2 meses. Estábamos en tiempo de guerra en Guatemala y los médicos hacían falta. Y yo me fui con ella. Ella se fue a trabajar a un centro de salud muy pequeño y en esta comunidad el 80% de la población es maya, sigue siendo maya, y el otro 20% de la población era una mezcla entre mestizos, guatemaltecos y extranjeros. Todo hizo de movimientos alternativos, y esto hizo que de alguna manera yo creciera, por un lado con esta comunidad maya muy fuerte y por otro lado con todas estas visiones del mundo que venían de todos lados. Luego mi madre se casó cuando yo tenía 4 años con un hombre cachiquel de la región maya, y el entrar a esta familia, que cuando esta familia se volvió mi familia, cuando la madre de mi padrastro se volvió mi abuela, empezaron todas las puertas a abrirse, porque esta señora me llevó realmente hacia su comunidad, me llevó realmente hacia su visión, y luego logré entender gracias a ella cuán duro era ser maya en Guatemala. Y como diría Rigoberta Menchú, así me nació la conciencia. El salto del contar historias al cine fue por esa gana de que la gente lograra entender lo que yo tenía en la mente, y creo que también fue lo que más me fascinaba de ver cuando yo descubrí que detrás de una película había un director, y cuando entendí eso me empecé a hacer esa pregunta de cómo ve esa persona el mundo, y el hecho de que alguien te preste su filtro para poder ver a través de eso me parece muy muy lindo. Entonces quise jugar a eso toda mi vida. Lo que creo que sí es cierto en mi trabajo como énfasis y como línea es que siempre me ha interesado hablar de la discriminación, y creo que los indígenas en Guatemala son los que más la sufren. Indígena es el insulto más grave en este país. Entonces, hablar de la discriminación siempre fue un interés. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno discrimina a alguien? ¿Por qué uno se da ese poder de discriminar a alguien más?
uno para poder tratar de esa manera tan vil a otro ser humano lo tiene que deshumanizar, tiene que pensar que ese ser humano no tiene el mismo valor que uno tiene. Entonces lo que nosotros hacemos en Guatemala con los indígenas es que les quitamos una parte de su humanidad, creemos que valen menos que nosotros, entonces en ese momento ya los podemos insultar. Nosotros pensando en esta creación de íconos y pensando en compartir esas, vamos a llamarlos de alguna manera, herramientas culturales que podemos ir creando en cada país, hicimos la Fundación Escanul, que es una fundación que tiene como objetivo utilizar el cine como medio de impacto social. Creemos mucho en la importancia de poder traer cine latinoamericano a Guatemala, cine latinoamericano con contenido, traerlo a Guatemala, pero llevarlo a las comunidades, llevarlo realmente a todos lados. En Guatemala, menos del 9% de la población tiene acceso a las salas de cine. Entonces necesitamos hacer ese trabajo de hormiguita y sobre todo necesitamos que cada uno de nuestros países pueda compararse, pueda emocionarse, pueda buscar solución en otras historias latinoamericanas. Ese futuro creo que es un futuro que necesitamos, un futuro en el que en América Latina compartamos más nuestras historias. Vamos a cambiar la mirada que nosotros le damos a los demás. Estoy seguro que podemos cambiar cosas. Y simplemente el hecho de ver a alguien de una manera positiva hace que esa persona se perciba a sí mismo de una manera positiva. Creo que ese es el primer paso para un mejor futuro. Compartamos más nuestras historias. Y luego también que desde América Latina las llevemos más a otros lados, ¿no? Ese es otro futuro necesario y que empecemos, si ya lo estamos haciendo regionalmente, le estamos dando visión a la gente que normalmente no solía tenerla, ahora nos toca en otros lugares del mundo darnos visión a todos los latinoamericanos. Yo creo que eso nos va a reforzar muchísimo y creo que al final somos un continente con muy poco amor propio y si nos logramos curar ese amor propio vamos a estar más orgullosos de nosotros, pero no patrióticamente, sino orgullosos humanamente de nosotros y desde ese momento tal vez nos dejemos en paz y nos dejemos de autodiscriminar. Bueno, muy bien. Listo, entonces ahora sí doy a contarles un poco sobre quiénes son nuestros invitados. Jairo Bustamante de Guatemala y que como acaban de escucharlo en sus palabras, necesitamos un futuro en el que América Latina comparta más nuestras historias y cambiar la mirada que le damos a los demás. Así nos resume un poco el fin de su trabajo y su proyecto de vida. Él es de Guatemala, como ya les conté, vivió su infancia en una comunidad maya, realizó sus estudios cinematográficos en París en el Conservatorio Libre de Cinema de Francia y luego en Roma en el Centro Experimental de Cinematografía. Regresó a Guatemala y fundó la casa de producción con la que filmó su ópera prima Iscanul en 2015, que fue galardonada con un Oso de Plata en la Berlinale y más de 50 premios en festivales internacionales. En 2017 produjo y filmó su segundo largometraje, Temblores, realizando su premier mundial en la Berlinale de 2019. En ese mismo año produjo su tercer largometraje, La Llorona, ganadora del premio Mejor Director en el Festival de Venecia. También les presento a Ernesto Garrat de Chile. Él es periodista, crítico de cine y un premiado escritor. Él nos acompaña hoy como el moderador. En 2011 recibió el premio del Santiago Festival Internacional de Cine por su apoyo a la difusión periodística y crítica de cine en Chile en los medios locales. Él es quien estará acompañándonos como guía de esta conversación que hemos denominado El cine como espacio de reconocimiento y respeto por las diferencias con Jairo Bustamante. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida y muchas gracias a todos por acompañarnos. Ernesto, adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, quería saludarte y felicitarte, Jairo, por tu poética y fascinante carrera como realizador. También felicitarte porque vas a presidir el jurado de la sección Horizonte Latino en el Festival de San Sebastián. Así que es un tremendo honor para mí estar hablando contigo. Y gracias por invitarme a Sura, gracias a las organizaciones y también a las personas que están acá escuchando esta conversación. Y nada, muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a ustedes, es un honor estar acá. Bueno, lo primero que quería decirles, si alguien quiere hacer preguntas, son bienvenidas. No quiero que sea un monólogo. Lamentablemente, como buena persona que escribe y está leyendo libros y ahora último escribiendo, soy bueno para hablar. Y como soy chileno, soy un poquitito, digamos, acaparador. Así que por favor no, no me dejen hablar tanto y traten de llevar la discusión también ustedes. Bueno, lo primero, Jairo, que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con tu capacidad de hacer lo que dice todo manual de buen narrador. Habla del mundo que conoces. Y que tus tres películas que ya están configuradas dentro de una trilogía hablan de la materia prima de Guatemala, de las cosas que ocurren ahí desde el punto de vista eh, de no aceptar al otro, de básicamente discriminar al otro por distintas diferencias. Al momento de empezar a hacer tus tres películas tan maravillosas que podemos, que podemos pensar y reflexionar, para ti, al momento de empezar, iniciaste esta aventura narrando ficción en el cine con esa idea en la mente, con hacer un llamado desde la alerta para no discriminar más, o fue intuitivo? Creo que fue una mezcla. Bueno, para mí también es un honor estar hablando contigo. De verdad, muchas gracias, Ernesto. Estoy contento de estar acá. Sobre tu pregunta, creo que fue una mezcla de ambas, ¿no? Pero en el fondo yo soy un escritor que parte de conceptos. Digamos que cuando yo empiezo a trabajar, lo primero que busco es un concepto sobre el cual me voy a basar. Luego de ese concepto viene la historia y luego en esa historia vienen los personajes. Entonces, de alguna manera, tenía ganas de hablar de ese concepto. Las tres películas que he hecho hasta ahora son en largometraje, quiero decir, son tres películas que hacen parte de un tríptico, y quería hablar de esos tres insultos que en Guatemala son tan utilizados, que son indio, hueco y comunista. El indio se utiliza para discriminar a todos los indígenas en Guatemala. O sea, indio tiene como un significado de sucio, ignorante, inferior, y luego todo el significado racista de color de piel, de rasgos físicos y todo eso, ¿no? Hueco se utiliza para insultar a los homosexuales hombres. Pero fuera de ser solo un insulto para el homofóbico, también es un insulto machista y misógino. Entonces, hueco, los huecos son de alguna manera afeminados y un poco mujeres. Y entonces, ser mujer es algo malo. Y cuando sos homosexual hombre, te feminizas y te rebajas. Entonces, seguimos hablando de discriminación de mayoría, ¿no? En Guatemala los indígenas son la mayoría, las mujeres son mayoría. Y el tercer insulto que es comunista es un insulto que se utiliza al inicio en los 50. Nosotros tuvimos siempre y hemos tenido siempre mucha influencia gringa en Guatemala. Y en los 50 los enemigos del Estado eran los comunistas, ¿no? Y el enemigo del Estado siguió siendo el comunista, aunque ya no sea por ideología política. Hoy en día a los defensores de los derechos humanos se les llama comunistas, por ejemplo. Y a todo aquel que se preocupa por el bienestar del otro se le llama comunista. O sea que es una sociedad que nos invita a no preocuparnos por el otro, ¿no? Que se burla de nosotros si nos preocupamos por el otro. Entonces, eso fue como, es un concepto del que me basé para empezar a trabajar. Y al inicio era una tesis para entender por qué éramos así, ¿no? Y luego de eso fue tomando forma, y luego de eso se fueron convirtiendo en historias, y luego fui conociendo gente,
y las tres historias de alguna manera están basadas en vidas reales. A la hora de, también quería preguntarte, porque siempre me interesa cómo las personas que son capaces de contar estas bellas historias en el cine lo hacen. ¿Trabajas principalmente al inicio con la materia prima de la escritura? ¿Estás escribiendo? Sé que también te gusta, o querías también alguna vez llegar a ser escritor. Entonces, ¿te gusta mucho escribir? ¿Te gusta mucho hacer ese ejercicio de delinear la historia a través del proceso de la escritura antes de entrar en el proceso mismo de la filmación? Sí, escribo muchísimo. Yo soy uno de esos directores que no disfruta para nada el rodaje. No es un momento que me es grato. El rodaje es un momento por el que hay que pasar. Es como parir al hijo, ¿no? Pero no me da ningún tipo de placer real. En cambio, disfruto muchísimo, muchísimo la escritura, disfruto muchísimo la investigación. Normalmente yo empiezo trabajando con un método de investigación antropológica aplicado, que me gusta mucho porque no solo te ayuda a entrar en los temas, sino que tiene esta manera de no poder, o sea, el material que extraes no lo interpretas, sino que te lo traes bruto, y con eso ya vienen personajes incluidos, ¿no? Entonces ese método me gusta muchísimo para trabajar. Y luego, como te decía, que el rodaje no me gusta, voy muy preparado en escritura de guión. O sea, realmente somos muy flexibles y hacemos todos los cambios que querramos, pero nunca, muy rara vez me enfrentaría a una escena que crea que me la puedo inventar en el momento. Sí, la escritura es una base. Pero cuando yo pensé en ser escritor de chico y quería ser escritor, ¿sabes qué es lo que me causa mucha cólera? Pensar que la gente iba a imaginarse una imagen que no era la que yo quería que se imaginaran con las palabras que estaba usando. Entonces creo que por eso me fui hacia el cine, porque dije, tengo que mostrarles las imágenes, después las pueden interpretar como quieran, pero quiero que vean lo que yo estoy proponiendo. Sí, esa polisemia es lo que a veces nos molesta como creadores, porque quizá creemos, o sea, las personas que crean, yo creo, contenido más periodístico, pero la polisemia es como se supone algo que es como adverso, pero al final puede ser algo muy bonito, porque todos pueden interpretar algo que le da un valor y una luz distinta desde otro punto de vista al contenido que estás creando, ¿no? Como en este caso tu trilogía, que en el fondo puede servir también de material de reflexión y discusión desde un ámbito nuevo y sorpresivo, desde el que tú iniciaste la reflexión, ¿no? Sí, claro. Digamos que somos conscientes que un paisaje existe en diferentes formas, depende de cuántos ojos lo miran, ¿no? Pero lo que me gusta del cine es que por lo menos es la interpretación sobre la imagen que creó un equipo, una imagen en la que muy pocas cosas son dadas al azar, ¿no? La mayor parte de cosas están pensadas y la mayor parte de cosas tienen un porqué y desde el color, la textura y los objetos estás tratando de abrir otras ventanas del lenguaje. Eso me parece fascinante, como no es obligatorio que el público las lea todas, ¿no? Ni siquiera es obligatorio que el director sepa exactamente por qué están ahí, pero son solo 90 minutos del tiempo de una persona en la que le tenés que contar un montón de historias, le tenés que abrir un montón de ventanas y tenés de alguna manera que tocar sus emociones. Yo siempre pienso mucho en las emociones de cuando trabajo y cuando escribo. Me parece que ese es el verdadero lenguaje, ¿no? Si logramos realmente hacer eso, estamos haciendo un paso más allá. El lenguaje racional es muy complejo. Sí, en ese sentido quería ver cómo puedes hacer esa trenza entre el viaje emocional y el viaje racional. En tu primera película vemos una imagen en primer plano de tu protagonista. Es un viaje intenso, preciosamente filmado, una excelente apertura de carrera cinematográfica. Nuevamente te felicito y ha sido súper interesante poder hablar contigo y decírtelo ahora. Entonces, me gustaría saber cómo te planteas esa emoción sin caer en tal vez el lado más fácil o en esta como
como visión más patronized, más más como paternalista de lo que podría ser hablar supuestamente de personas que están en una situación más desvalida, vulnerable. ¿Cómo haces para que ese sentimiento no sea de mera lástima, no sea de mera... que lo manejas muy bien? Mira, digamos que de alguna manera, respondiendo, creo que hay dos preguntas. La primera sobre cómo transmitir las emociones. Yo utilizo el lenguaje racional solo cuando los personajes están peleando por ganar algo. Para mí los humanos así utilizamos el lenguaje racional. No necesitamos ganar, estamos en un juego de poderes y siempre estamos tratando de tener la razón, tratando de ganar más terreno, tratando de ganar. Y luego, cuando necesito que la gente empatice, utilizo más el lenguaje emocional. Y el lenguaje emocional es difícil describirlo, pero en cine se da por la cercanía del personaje, se da por las similitudes del personaje. Aunque estés trabajando con un personaje que no vive en el mismo universo que la audiencia, lo que hay que contar son las cosas comunes entre la audiencia y tu personaje, ¿no? O sea, aunque sea un personaje sacado de nuestro mundo, hay que contar las cosas comunes para que nos podamos amarrar a él. Y yo cuando empecé a hacer Ishkanul, que es una película 98% maya, hablada en maya, con actores mayas, lo primero que hice fue dejar de lado el hecho que estaba haciendo una película maya, ¿entendés? O sea, lo que dije fue, esto no tiene que ser una película maya, esto tiene que ser una película. Y esta película, la historia sucede en un ámbito maya y ese es un elemento, pero lo que estamos haciendo es contar una película de seres humanos y los seres humanos también viven este tipo de cosas y partimos desde ahí. Luego también está un poco el hecho que Guatemala, si vos la querés ver por los verdaderos ojos que hay que verla, es un país maya, ¿no? Y a mí me causaba mucha gracia en el mundo cuando la gente me preguntaba, ¿cómo hiciste para llegar al fondo de esa tribu a filmar? Y eso, son mis vecinos, es una cosa así de, no hay una tribu en un bosque o en una jungla en donde uno vaya por un barco y los descubre. Entonces, aunque sí te lo puede pintar el país así también, o sea, sí podés moverlos y no ver a ninguna de todos los pueblos de la diversidad, mega diversidad en el país. Entonces creo que lo que hice fue partir de la base y sabes que he tenido varios conflictos con ciertas personas mayas que de alguna manera sus críticas a mí me parecen paternalistas, ¿me entendés? O sea, me han dicho mucho que por qué o sea, que por qué presento a los mayas como alcohólicos que tienen sexo. Y entonces yo digo, pero vamos a ver, o sea, el alcohol hace parte de la humanidad, no estoy hablando esto no es los mayas toman alcohol, y el sexo hace parte de la humanidad. ¿Por qué tendría yo que decir, por qué tendría que privar a los mayas de algún tipo de acción humana, ¿no? Entonces, eso sí me ha parecido gracioso, que de parte de ellos, incluso en algún momento también alguien me acusó de presentar a los mayas como promiscuos. Y yo decía, pero ¿dónde está la promiscuidad? O sea, siempre hay dos actos sexuales en la película y una masturbación, y siempre son dos parejas, una de ellas está casada, o sea, ¿dónde ven la promiscuidad? Entonces, sí hay como me han hecho mucho esa invitación hay que presentarnos bonitos y decentes, ¿no? Entonces, creo que cuando te separas de eso, el paternalismo desaparece. Sí, y también quería consultarte sobre eso, la internación y la maravillosa capacidad que tiene tu cámara y tú mismo para en Ishkanul meternos en ese mundo como si lo conocieras como la palma de la mano, que es lo que ocurre en verdad. O sea, tú, como pudimos recién ver y escuchar en el video de presentación, tienes la fortuna de conocer ese mundo, en ese mundo de primera mano por tu historia familiar. ¿Cómo
fue o cómo entraste en conciencia? ¿Cuál fue el momento claro en que tuviste conciencia y que dijiste, yo debería contar esa historia que conozco como el mundo de Iscanul en el cine? Bien, fueron dos momentos. Uno de esos momentos fue, yo de chiquito estudié lenguas latinas y de alguna manera se me aplaudió un montón. Francés era mi primera lengua y de alguna manera se me aplaudió un montón cuando yo cantaba cancioncitas o declamaba poemas, ¿no? Pero se me decía que en público no hablara cachiquel, que era la lengua de mi abuela. Y, y entendí también el esfuerzo enorme que hacía toda mi familia de parte de mi padre por esconder los orígenes de esta señora que a mí me parecía que era mi luz, porque ella me enseñaba a cocinar, me enseñaba a hablar un idioma que era el idioma que yo oía todo el tiempo. Pues. Entonces, creo que ese fue el primer momento en el que comprendí que ser maya no estaba bien en Guatemala. Y después de eso, cuando llegó Ixcanul, llegó por el encuentro de una mujer que me contó esa historia. Me contó la historia de cuando a ella en el hospital le robaron al bebé. Y le dijeron que había nacido muerto. Y ella fue al cementerio. Le dieron una cajita cerrada y le dijeron que el bebé estaba deforme. Entonces que era mejor para su salud no verlo. Y ella después de algunos días volvió al cementerio, desenterró al bebé, rompió la caja y se dio cuenta que adentro había un ladrillo. Entonces así empezó la historia. Y me dije, vamos a ver, ¿cómo llegamos acá? O sea, ¿cómo alguien puede venir y robarte algo? O sea, ni siquiera le arrancaron al bebé los brazos, fueron y se lo sacaron del cuerpo, ¿entendés? Entonces, en ese momento dije, esto solo puede pasar porque somos un país en donde la mujer, o sea, el indígena, si es mujer, si es soltera, si es menor de edad, si es pobre, si no habla español, si no tiene estudio, y toda esa lluvia de etiquetas de discriminación son las que llevan a que eso pueda pasar. Entonces, esa fue como la segunda, el segundo gran llamado que venía envuelto de un golpe de responsabilidad y dije, esto hay que contarlo, ¿no? Fuera de todas las otras cosas que veo cotidianamente. Antes de seguir avanzando en tu filmografía y en tu portentosa trilogía, quería solo decir que se te iluminó la cara de felicidad cuando hablaste de tu abuela que te enseñaba a cocinar y te enseñaba a decir todas esas cosas. Si nos puedes contar y compartir, solo porque me gusta mucho comer, qué cosas te enseñaba a Mira, cocinar, qué cosas aprendiste y cómo aprendiste el idioma también. Guatemala tiene una cocina muy, muy rica, una cocina precolombina muy rica, muy parecida a la mexicana, digamos que tenemos como los mismos principios de los chiles, de las carnes cocinadas durante muchísimo tiempo en salsas, de todas estas salsas que mezclan el cacao, como los moles y todo eso lo compartimos, pero sobre todo también es como la manera de cocinarlos, ¿no? Normalmente eh, el fuego es un elemento importantísimo para los mayas y uno está sentado alrededor del fuego y se va cocinando alrededor del fuego. Y luego los hornos son como unas especies de marmitas de tierra, pues como de ladrillo, digamos, de adobe, en donde cocinas adentro y cocinas muchísimo al horno, y cocinas muchísimo a la brasa y muchísimo al comal y muchísimo al fuego directo. Y mi abuela pasaba muchísimo tiempo, ella molía sus especies, molía o sea, hacía todo el proceso de la cocina. Y yo la acompañaba porque me fascinaba, porque también me encanta comer, ¿no? Entonces me fascinaba estar con ella. Y ella me iba enseñando a cocinar y yo le enseñaba a leer y a escribir en español. Entonces hacíamos Ese ese, intercambio. ese intercambio, sí. Y aprender a hablar el idioma de ella, a aprender a hablar en maya, también fue algo orgánico para ti, ¿no? Lo aprendiste desde más o menos pequeño. Sí, pero digamos que no, yo realmente nunca llegué a ser bilingüe, aprendí mucho vocabulario.
aprendí mucho vocabulario y utilizaba con ella el vocabulario, ¿no? Pero ella tampoco lo hablaba, era como esa vergüenza, estaba vetado, ¿no? Ella lo podía hablar con mi nana, lo podía hablar como en privado, pero no era, o sea, no vivíamos lo suficientemente empapados para, para que el idioma entrara. Y mis hermanos, aún peor, que son más chiquitos, tampoco lo vivieron aún menos. Y a la hora de filmar tu ópera prima, Scanul, y trabajar con personas que no son necesariamente actores profesionales, ¿qué tal fue esa experiencia de estar en ese set y tratando de mostrar esta realidad que tal vez puede caer en paternalismo, pero que tú justamente la filmaste desde una horizontalidad y una humanidad que compete a todo gran artista como lo eres tú? Yo creo que el trabajo con los actores fue la parte más hermosa de todo. Fue realmente una cosa muy linda. Yo sabía que no iba a encontrar. La industria de cine en Guatemala es muy pequeña y no tenemos tampoco un abanico de actores de cine demasiado grande y aún menos mayas, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacer un casting buscando talentos, ¿no? Me dije, voy a concentrarme en el talento y no voy a buscar actores forzosamente. Y ese casting lo organicé de manera un poco como lo iba sintiendo, o sea, empecé a buscar comunidades en las que me gustaría trabajar. Y en una de estas conocí a María Telón, que es la actriz que hace el rol de la madre en la película, y ella era actriz en una tropa de teatro callejero, defensora de los derechos humanos y defensora de los derechos indígenas. Entonces la empecé a seguir. Y no es que la obra me encantara, pero en ella había visto una fuerza muy, muy grande, ¿no? Entonces la empecé a seguir, y me llevó a su comunidad. O sea, esa obra la pusieron en su comunidad, y cuando llegué a la comunidad descubrí una comunidad bastante abierta hacia las artes y decidí que iba a trabajar ahí. Puse un puesto en el mercado, al lado de las flores, y puse casting. Fui en grande para que la gente llegara al casting, y nadie llegó, ¿no? Entonces al día siguiente se ofrece trabajo y todos vinieron. Conocí casi al pueblo entero y de ahí hicimos el cast. La última que llegó fue María Mercedes Coroy. Y como sabía que no eran actores profesionales, yo había creado un programa para enseñarles a actuar. No para enseñarles a actuar el personaje que yo les proponía, para enseñarles a actuar en general. Y ese método fue un método que nos funcionó muy, muy bien, que lo repliqué después en todas mis películas. E incluso con los actores profesionales, cada vez que hacemos una película, los invito a hacer ese método también, porque de alguna manera nos ayuda a ponernos todos en el mismo registro. Y filmar en Cachiquel no fue para nada o sea, no te das cuenta que estabas filmando en otra lengua, ¿no? Al final, el equipo en sí era un equipo internacional, estábamos hablando como 7 idiomas al mismo tiempo durante el trabajo, entonces era una cosa que parecía normal en nuestro mundillo, y me sirvió mucho porque yo, cuando empiezo a trabajar con los actores, transformo mucho el guión sobre los aportes de los actores, ¿no? Y entonces cada uno de los actores vino a mí con su conocimiento, con su propia experiencia, con las anécdotas que conocían, para ir un poco transformando al personaje. Digamos que el personaje, el actor que hace de padre de María, es un dentista. Entonces él hizo desde su lado una investigación de cómo realmente vivían los mayas que viven aislados en estas fincas y que se encargan de todo eso. El Pepe es un poeta, entonces él también vino con todo su universo para traerme a esto. María Telón sí era una actriz de teatro. María Mercedes empezaba y era una nena súper tímida. Yo me acuerdo que cuando vimos la película me dijo, nosotros siempre hacíamos un poco de yoga antes de empezar, y cuando vimos la película en el cine,
María Mercedes me dice, Jairo, ¿te recordás que al inicio cuando hacíamos yoga yo no me atreví a abrir las piernas y mira todo lo que viste en la pantalla? Pero fue un proceso, ¿no? Fue un proceso de conquistarnos, actores y director, de alguna manera domarnos, domesticarnos, manipularnos, querernos, y, y creo que se siente en la película. Creo que la honestidad de la película es eso, es que realmente todo el mundo estaba dando de sí. Solo para hacer una especie de robo creativo. ¿En qué consiste tu método? En rasgos generales. En general, lo que hago es que hago un método de teatro del oprimido. Empiezo con el teatro del oprimido. Después de eso, hago el método Stanislavski, muy, muy fuerte, pero así realmente muy fuerte. Y luego de eso ya trabajamos directamente con el personaje que estoy trabajando. Y es un método de mucha confianza, digamos que la verdad lo que hacemos es que nos volvemos como un grupo de alcohólicos anónimos en donde nos contamos todos nuestros horrores y todas nuestras virtudes, hacemos un pacto entre nosotros y eso lo que hace es que nos vuelve vulnerables. Y cuando estás vulnerable puedes empezar a trabajar. Entonces, y es muy rico estar vulnerable sin miedo. Eso me parece una de las sensaciones más lindas que nunca he experimentado, es estar en un grupo rodeado de gente en la que puedes bajar tus armas, te quitas la caparazón, estás desnudo y no te da miedo porque los otros no te van a atacar. Entonces eso de verdad fue una de las cosas que más me que más me gustan de este trabajo. Wow, qué gran receta. Si la patento yo, no te ofendas. O sea, todo bien. De formación nacional. Oye, y quería también hacerte una pregunta sobre tu siguiente filme. Bueno, antes de entrar en esa materia, quería también mencionar un poco que tú tuviste una experiencia y un viaje a Europa, aprendiste cosas en Europa, pero decidiste finalmente radicarte en tu país para aportar desde ahí, a aportar y tratar de hacer un cambio positivo desde ese lugar, con lo que tú aprendiste. Quería que me contaras cómo ha sido ese viaje. ¿Cómo ha sido ese viaje desde la filmación hasta la instalación de esta fundación que trata justamente de hacer un aporte luminoso, un futuro posible para Guatemala? Mira, digamos que haberme ido a Francia, en donde he pasado la mitad de mi vida, fue sin duda uno de los más grandes aciertos. Creo que los viajes, creo que salir de tu centro de confort, creo que salirte de vos mismo, que abandonarte, es una de las cosas más enormes que podemos hacer, ¿no? Como experimentar cosas nuevas, culturas nuevas. Y sobre todo yo me fui a Francia, yo empecé a trabajar muy, muy chico, empecé a trabajar a los 16 años en publicidad y ahorré para irme a Francia. Y cuando me fui a Francia, fui a vivir a casa de una familia y yo era garçon au pair, que se llama, ¿no? Que eran como los chicos que trabajan con la familia y a cambio de eso te pagan, te dan comida, casa, seguro social y me daban tiempo para ir a estudiar, ¿no? Y trabajaba para un señor parapléjico que tenía muchos chicos que lo cuidábamos. Y la primera vez que me tocó trabajar, él tocó un timbre, ding dong, entonces tenías que entrar y presentarte y hacer, oui, monsieur. Y esa inclinada de cabeza, a mí o sea, yo recuerdo cuando mi ser se me fue como a la parte de la piel de atrás, así como, y, y qué bueno que me pasó, y qué bueno que me pasó, y qué bueno que viví eso, y qué bueno, él me llamaba a mí mi boy cuando me presentaba. Y, y de verdad que es una cosa que no debería existir, pero a mí me dio unas cuantas cachetadas que necesitaba y me trajo al mundo real de vuelta. Y luego de esa experiencia, Francia
empezó a ser un lugar, a mí nunca la vida me había consentido tanto, pero no consentido de mimado, consentido de concederme lo que yo necesitaba para seguir creciendo. Y en primera, yo en Guatemala no podía estudiar cine porque no había universidades de cine. Es, el hecho de estar confrontado a la cultura permanentemente te hace crecer sin darte cuenta, ¿no? Y entonces pensando en todo lo que yo pude obtener allá, cuando yo empecé mi carrera, hablé con mi madre, con quien montamos una casa productora juntos, ella se asoció conmigo, y le dije, mira, no sé si es trabajar desde acá o regresar y trabajar desde Guatemala, porque todo lo que yo estoy obteniendo acá, hay un montón de gente allá que no lo va a obtener nunca. Entonces la idea era un poco regresar y por lo menos con una cosa, empezar a aportar desde acá. Nos parecía que era más relevante. Y, y así empezamos a trabajar. Yo tuve un profesor en Italia que me dio un consejo buenísimo. Guionista de Fellini, o sea, realmente un dinosaurio del cine que murió hace muy poco y fue una gran pérdida, pero él me dijo, mira, hay dos maneras de hacerlo, me dijo, o entras al cine siendo el asistente del asistente del asistente del asistente y sos muy tenaz y vas trabajando y vas subiendo y vas aprendiendo todo, o te quedas calladito, calladito, preparas tus cosas, preparas así sin que nadie se dé cuenta y un día ¡plaf!, explotas sin que nadie sepa de dónde saliste. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo así porque no me quiero quedar haciendo el asistente, el asistente. No porque no quisiera ser asistente, sino porque realmente no tengo, hay muchos puestos en el cine que a mí no me producen placer, sino estoy como en la creación propia, no me produce tanto placer, ¿no? Entonces, prefería no pasar por esos lugares. Oye, Jairo, bueno, una hermosa respuesta y también un poco, si me pudieras detallar acerca del trabajo en la fundación y lo que están haciendo. Carolina, ¿quieres decir algo? Sí, qué pena Ernesto interrumpirte porque la conversación está súper interesante y es muy entretenida, pero quería, como ya nos quedan 10 minuticos para terminar esta conversación, que es increíble cómo se nos ha ido el tiempo, quisiera ver si alguno de nuestros invitados tiene alguna pregunta. Aquí veo que Marcela levantó la mano, entonces si podemos hacer ahí como un pare en lo que tú vienes y tengamos en hold la pregunta que tenías, porque obviamente es súper interesante, y le damos la palabra a Marcela y luego a Heidi, que veo que también acaba de levantar la mano. ¿Te parece? Sí, yo les Listo. dije que hablaba mucho, perdón. Aquí llegó la colombiana a parar el chileno. Marcela, adelante, cuéntanos. Hola Jairo, hola Hola. Ernesto, mucho gusto. Gracias a todos por invitarme a este maravilloso conversatorio. Estoy aprendiendo y no solo aprendiendo, sino que empatizando con muchas cosas que tú dices. Me siento muy, muy, muy identificada con muchas cosas que haces, aunque tal, he participado en algunos de tus proyectos que tienes allá en la sala de cine. Decirte que admiro mucho lo que haces, no solo como cineasta, sino actor político dentro de Guatemala y como un actor para abrirnos las puertas a no solo los guatemaltecos, sino a unir Centroamérica, que es para mí una de las cosas más importantes. Solo quería comenzar con eso y agradeciendo a todos, ¿verdad? Y quería preguntarte y no preguntarte. Para mí, un primer comentario era decirte que yo sí comencé siendo el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, pero a mí me pasó algo muy parecido. Yo trabajé para Al Jazeera, para no sé quién, para este director, para todos, en muchos países, pero hubo un momento en que mi vida cambió y creo que me identifiqué con el bajo la cabeza y fue cuando alguien, no voy a decir en qué país, y era en habla hispana, me dijo, pinche centroamericana, agradece que te estoy dando trabajo. Y en ese momento me giró la vida por completo. Y yo dije, yo voy a marcar territorio y esta persona un día me va a ver y me va a decir,
wow, lo que hiciste. Pero para mí eso fue porque nunca me había pasado. Siempre la vida me había tratado dentro de todo bien. Pero en ese momento fue un golpe de realidad y decir, sí, soy parte de la minoría. Estas son las historias que quiero contar. Yo tuve oportunidad de irme a Europa a contar historias y dije que no a una beca. Después de eso, yo dije, no, hay mucho que contar en Centroamérica, en mi país, y pues en México, porque comencé en México mi carrera. Yo te quería hablar un poquito, aparte de decirte eso, que sí, una bofetada a mí también me hizo como decir, a ver, niña, póngase las pilas, produzca algo ya, ¿no? A mí me impresionó mucho y quizás que me dialogues un poco, a mí me impresionó mucho cuando vi Xcanul, porque en El Salvador el tema de los indígenas no es un tema. Nosotros tenemos indígenas, pero tú sabes que es una minoría muy ínfima porque en el 32 los matamos a todos. Entonces yo tenía un preconcepto de los indígenas. Yo nunca me había acercado a una población indígena. Mi productora es indígena, pero le cambiaron el apellido y se lo transformaron a un apellido alemán, Stalin, Ingrid Stalin. Entonces yo sé un poco de eso por ella, pero realmente yo nunca he tenido un acercamiento más que de turista a los lugares donde están los indígenas. Y yo no soy una persona de preconceptos, pero yo tengo que admitir que los tenemos. Y cuando yo fui a la India, pues me di cuenta que en la India los indios son otro país completo, otro mundo, como ir a Marte. Yo no entendía nada de nada, pero no porque no entendía el idioma, sino porque de verdad tienen una estructura absolutamente diferente a la de nosotros. Pero cuando vi tu película, yo pensaba que así eran los indígenas, que era otro mundo muy diferente al que yo vivía, que yo no soy millonaria ni hija de millonarios, que a mí me cuesta la vida y que me la trabajo, ¿no? O sea, que no vengo de cuna de oro. Eh, pero yo creí que el mundo de los indígenas, como los indios en la India, algo totalmente distinto. Y lo que me pasó a mí es que tu documental me desconstruyó el concepto que yo tenía del indígena y que este concepto del bueno y el malo, y es como siempre, no, los indígenas son buenos, y esto de, no, hay que hablar bien de los indígenas, y es lo que tú dijiste, para mí entró en un shock porque de repente no era blanco, negro, era un gris total, y me di cuenta de que me estaba viendo yo en esa pantalla, y estaba viendo los temas que yo cubro, porque yo cubro en cine documental y en periodismo lo que está mostrando en la pantalla. Y me pasó algo muy fuerte porque de repente en la película yo ya la vi un poco tarde, yo oía que todo el mundo hablaba súper bien de la película, pero la logré ver en el Festival de Costa Rica, donde medio te dije hola y nada más, pero hubo un momento en que no escuchaba cachiqueles, ¿no? Que ya no escuchaba el cachiquel. O sea, hubo un momento en que yo ya entré en la película y comencé a vivir con los personajes eso. Sobre todo la parte del Ministerio Público. Yo comencé a indignarme y yo me acuerdo que comencé a hablar con la película y yo, pero que alguien le traduzca. O sea, era gritando, o sea, ya era, ¿por qué no alguien le traduzca? O sea, yo me había salido ya de todo lo que era, me despojé y entré en tu película. Y para mí, esas son de las cosas más grandes que puede hacer un cineasta. Lograr que yo me convirtiera en una indígena más. Yo fui un indígena más en tu película y te lo agradezco mucho. Y tu método, sobre todo, decirte que yo aplico, no así, pues, yo le dije a Natalia, para mí Jairo tiene un método muy marcado, se lo dije en el mail cuando dijeron esto, pero no sabía cuál era tu método y lo entiendo. Y creo que esto de, que no sé qué te parece, porque para mí, quiero preguntarte esto, para mí yo tengo una primicia cuando voy a filmar y es, no estoy al mismo nivel de mi personaje a nivel de derechos humanos, pero sí estoy al mismo nivel de humanidad. Y yo parto de eso para contar la historia, porque yo no
estoy en el mismo nivel. Has visto mis películas, pero son sobre torturados, víctimas de violencia, torturados, pero sí en humanidad. Y te quería hacer esa pregunta de qué es lo que tú piensas. Tengo muchísimas, tengo 2 papeles escritos, pero ya sé que son 10 minutos y ojalá un día nos sentemos con una cerveza a platicar. Pero quería preguntarte esto y agradecer tu cine. Te lo agradezco mucho como ser humano. A ti, muchísimas gracias. No, creo que tu primicia es exactamente la primicia que se tiene que aplicar, ¿no? O sea, tú lo dijiste al inicio, es cuando uno se enfrenta al humano como turista, imaginémonos ya eso, imaginémonos que nosotros como seres humanos podemos pensar que podemos turistear a otro ser humano. Imagínate la superioridad con la que nos estamos plantando desde ese momento, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es entender al otro. Cuando lo estás viendo como con ojos de turista, de superior, lo que estás buscando es la diferencia en él. Cuando lo estás viendo con ojos de humano, lo que estás buscando es la similitud, es el lugar en el que puedan conectar. Cuando sos un turista no querés conectar. Acá hay un zoológico que me parece como muy buen ejemplo de eso. Es un zoológico abierto en el que normalmente los animales están en pseudo libertad y vos entras con tu auto y ves a los animales, ¿no? Eso es un poco el no, no podés conectar con la naturaleza. Vas dentro de tu auto, vas con todo lo que puede ser lo más externo a la naturaleza, que es un carro, y desde ahí ves la naturaleza. Y entras, haces el lugar, aparte la jungla es hermosa, pero vas en un auto, pasas la jungla y está listo, ¿no? Es un poco el mismo, me gusta como imágenes. Muchas gracias, Jairo. A ti un abrazo. Dejo espacio para otra pregunta. Gracias, Marcela. No, continuamos con Heidi Rodríguez, que había levantado la mano, y posteriormente con la revista Bocetos. Muchas gracias, Carolina, y pues para mí es un honor estar aquí. Mi experiencia es un poco diferente y me siento muy privilegiada de estar en medio de todos ustedes. Soy de padres guatemaltecos y vivo en Los Ángeles, así que mi experiencia con el cine ha sido un poco diferente. Y ya saben que acá en los Estados Unidos el cine, pues tenemos otras batallas, para ponerlo en sí. Pero Jairo, he sido seguidora de tu trabajo desde el 2015-16, cuando salió Ishkanul y todo lo demás. Y me pareció muy interesante lo que dijiste, que practicas metodología con los actores. Y me interesaría saber qué métodos indígenas has incorporado en el mundo del arte, porque la actuación es un poco como un concepto más occidental, ¿no? Los métodos que hay. Y me da curiosidad saber si podemos aprender qué clase de metodología y conceptos de arte podemos aprender del pueblo indígena, porque el arte en el pueblo indígena no es algo nuevo. Como ven acá, pues hay mucho color, hay mucho método también. ¿Y qué podemos aprender de ese mundo y qué intercambio hay ahí? Porque pienso que en el mundo del arte no es solo unilateral, sino que hay 2 avenidas. Claro, muchas gracias. Gusto en conocerte. Perdón, tengo un vecino martillando, no sé si les está molestando el ruido, pero bueno, vamos a... No te preocupes. Es la nueva realidad. Sí, exacto. Mira, digamos que el método de actuación es un método completamente occidental y el cine también está construido bajo métodos completamente occidentales. Hay de alguna manera ciertas culturas como las asiáticas que nos pueden hacer una presentación de un lenguaje y de una narración diversa. En Guatemala el cine indígena todavía no existe como tal, entonces no hay metodologías. Lo que yo sí hago lo que yo sí integro en mi trabajo, y no lo integro tanto porque crea que hace parte de
cine, lo integro porque crecí también con eso, es la parte espiritual maya. Digamos, cuando nosotros hicimos Xcanul, para los que no estén relacionados con el tema, el fuego, un rayo que cayó en mi casa, casi que, para que los que no están relacionados con el tema, el fuego sagrado maya es una especie de portal energético en el que nosotros podemos conectar con la naturaleza. Entonces los fuegos sagrados, los mayas los utilizan para agradecer, para pedir perdón, para pedir permisos, para conectarse con las energías. Y para mí esto es muy importante. Y nosotros en Xcanul hicimos seguramente 24 fuegos sagrados. Cada vez que necesitábamos pedirle permiso al volcán para algo, cada vez que vivíamos el rodaje fue bastante extremo. Estuvimos 6 meses viviendo en las faldas de un volcán en erupción, en una comunidad en donde cada 15 días había agua potable, no teníamos electricidad, o sea, fue una cosa realmente bastante dura. Y cuando los estreses estaban muy, muy álgidos, los fuegos sagrados también nos servían para reconectar entre nosotros y para bajarle y para entrar. Es un método de observación muy lindo porque estás alrededor de un fuego pidiendo que la energía y todos los que estamos ahí se conecten y estás viendo bailar las llamas. Es una cosa muy, muy linda y eso lo sigo utilizando y lo uso en todas mis películas, ¿no? Lo uso también para mi vida personal. Qué bueno, gracias. Me interesa mucho porque como guatemalteca, me considero guatemalteca desde que tengo uso de razón. He viajado a la costa, mi familia es de Tacisco, de Escuintla. Nosotros nos identificamos un poco más con la etnia Xinca, pero sin embargo, siempre hay un elemento de, tal vez no actuación como la conocemos, ¿verdad? Pero sino hay danza, hay música, vemos los desfiles del jaguar, el desfile y pues para mí como guatemalteca, como ladina, como mestiza, siento que tenemos mucho trabajo que hacer en unir nuestras culturas ladinas, mestizas, porque siempre, incluso cuando estamos hablando en este momento, siento que hay una división como que ellos los indígenas, ellos, y pues para mí como estadounidense que estoy buscando mis raíces, para los egresados o para los inmigrantes de Los Ángeles, tenemos un tipo de orgullo de decir que tenemos sangre indígena, pero al escuchar otras voces y otras perspectivas, suena un poco más de división, como que ellos, y pues tal vez esa sería otra conversación de identidad entre nosotros los inmigrantes, hijos de inmigrantes, con guatemaltecos, patriotas en sí. Así que me interesa mucho y muchas gracias por compartir eso. A ti, muchas gracias. Yo solo para hablar un poquito de ese tema, digamos que a mí las diferencias me parecen extremadamente ricas. A mí no me gustaría quitar las diferencias. A mí me gustaría abrazar las diferencias. A mí me gustaría que todos estuviéramos orgullosos de nuestras diferencias. Pero sí creo que las diferencias nos hacen. Y me parece genial decir los migrantes, los indígenas, los mestizos, o sea, es lindo que eso exista. Es lindo que existan diversas comunidades. Luego es cómo nos comportamos entre nosotros. Que eso es lo que nosotros nos tenemos que comportar con igualdad, respetando nuestras diferencias y sobre todo celebrándolas, ¿no? Que eso me parecería, de alguna manera sería como el logro humano. Pero tenemos proyectos en donde vamos a hablar mucho del orgullo de nuestros orígenes. Espero que te guste. Bueno, muchas gracias. Le damos entonces la palabra a la revista Bocetos y luego a Andrea, que también levantó la mano por aquí. Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo tenía 4 preguntas para el maestro Jairo, pero bueno, voy a preguntar a más 2 por cuestiones de tiempo.
La primera es que si tuviera que realizar una obra al respecto de la pandemia, ¿qué título llevaría? ¿Y cómo traduciría en personajes, escenas y diálogos las experiencias humanas derivadas de esta contingencia sanitaria? Esa sería una. Y la segunda, un comentario al respecto de que hay una guatemalteca que también ha logrado perdurar en Europa por varios años, con el afán de sobresalir, es la futbolista Ana Lucía Martínez Analú, que actualmente milita en la Serie A con el Napoli femenil. ¿Qué opina al respecto de esta futbolista? Ok, vamos a ver, si yo tuviese que hacer una película sobre la pandemia, que espero nunca hacer, la llamaría Miedo, seguramente. Y sería una película que hablase sobre cómo el miedo nos provoca y nos aleja de nuestra humanidad, cómo el miedo nos separa y sobre todo cómo nosotros aceptamos tan fácilmente por el miedo abandonar esas cosas que nos hacen humanos. Y luego sobre tu segunda pregunta, genial. La verdad conozco muy poco su recorrido, pero yo quisiera que en algún momento los íconos y los ejemplos a seguir desde América Latina fuesen tan grandes y les diéramos la importancia que se merecen, que ya no nos sorprendiera que hay una guatemalteca en un lugar, un guatemalteco en otro lugar, sino que o que hay un mexicano, un chileno, whatever, ¿no? Sino que ya pudiésemos como de alguna manera somos un continente muy potente y con demasiadas herramientas como para seguir en este estado en el que todavía nos consideramos minoría y somos un continente tan grande, en un estado en el que todavía nos consideramos, en el que todavía estamos en búsqueda de alguna manera de apreciación de los estados europeos o del norte de América, ¿no? Eso sería como otro de los grandes sueños. Sí, gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, Andrea, es tu turno para preguntarle al maestro Jairo. Hola Jairo, ¿qué tal? Andrea Maida de Revista Factum. Yo no soy guatemalteca, pues soy salvadoreña, pero creo que todos los pueblos centroamericanos compartimos, por decirlo así, un montón de rupturas en nuestros tejidos sociales. Tenemos historias desde el periodo de la colonización muy violentas, especial, y donde esa violencia ha recaído también mucho en las comunidades originarias. Entonces, mi pregunta es básicamente, ¿cómo crees que tu arte, que tu cine contribuye a que en específico en Guatemala y a nivel general en Centroamérica nosotros podamos ir como personas interiorizando este trauma y reconstruyendo un poco ese tejido, nuestra visión de nosotros mismos dentro de este tejido? Y ya a nivel personal, ¿cómo te ayuda a vos? Porque ciertamente creo que como artista también el proceso de llevar a cabo cada película vos te cambia de alguna manera. ¿Cómo te ayuda a vos a sanar un poco ese trauma? Mira, tenés toda la razón. Uno de los traumas enormes que tenemos como pueblos centroamericanos también es la ruptura entre nosotros. O sea, nosotros como centroamericanos, para los que no son centroamericanos, tienen que entender que es un territorio así de chiquito, en donde hay un montón de paisitos, y estamos, o sea, ir a El Salvador desde acá son 2 horas y media en auto, o sea, es una de las ciudades que me queda más cerca. Y no conocemos nada sobre nosotros, no conocemos nada sobre nuestros vecinos, no conocemos nada estamos viendo para otro lado, estamos poniendo nuestros sueños, nuestra necesidad de comparación y de justificación en otras comunidades en lugar de abrazar a nuestras comunidades hermanas. Eso es una cosa que me parece terrible y que creo que el arte podría unificar. Realmente creo mucho en el arte como lenguaje unificador y creo mucho en el arte como lenguaje. Yo creo que con el arte también podemos abordar un montón de temas que no nos atrevemos a abordar o que no llegan a ningún lugar realmente cuando los abordamos desde la razón. Y bonito pensar que el arte no es razón, ¿no?
sino que el arte es solo sentimiento. Me gusta eso. Y sobre todo creo que en estos países en los que nuestro gran problema es una colonización mal terminada. Digamos, nosotros tenemos un real problema identitario y una real vergüenza de lo que somos. Entonces, el arte también sirve para visibilizar, el arte también sirve para reenorgullecernos, ¿no? O sea, es como para decir, bueno, no está tan mal ser lo que somos, ¿no? Es más, está enorme ser lo que somos. En mi caso de Guatemala, yo no entiendo por qué nosotros no estamos lo suficientemente orgullosos de tener sangre maya, que es una de las 5 culturas más importantes en la historia de la humanidad. Entonces, creo que el arte puede crear estas cosas, ¿no? Creo que desde lo académico no le estamos poniendo la importancia necesaria, desde la educación tampoco, entonces nos toca a nosotros la responsabilidad. El arte siempre ha sido pionero. Gracias, gracias. Bueno, Ernesto, podemos continuar si quieres con ese montón de preguntas que tenemos para el maestro, porque no veo ninguna otra manito acá levantada, porque si alguien quisiera hablar, pues también nos cuenta, digamos, espacio. Sí, bueno, me había confundido con María Martínez, que es Marcela Zamora y que ya había conversado, así que súper bien. Yo quería continuar y nada, hacer un comentario como desde la trivia cinematográfica. Bong Joon-ho, el coreano ganador del Oscar por Parásitos, que había ganado Cannes y todo, te menciona. ¿Y qué pasa ese día que te menciona? Como uno de los directores promesa del cine que hay que mirar y que ver. ¿Qué pasó en tu cabeza, en tu corazón? Mira, en una anécdota lo que pasó es que un amigo me mandó el artículo y pensé que lo había photoshopeado. O sea, me reí porque era un meme, ¿no? Y luego de eso me topé el artículo en realidad y me dio muchísimo gusto, o sea, sobre todo porque es alguien que admiro, porque me gusta la manera en la que él también... me gusta mucho el cine cuando no es solo entretenimiento y cuando puede ser ambas, ¿no? Pues el contenido de entretenimiento. Me gusta la manera en la que él literalmente te va llevando de un mundo a otro y a otro y a otro y a otro y te lleva a la profundidad de la humanidad. Entonces al inicio fue un orgullo. Después de eso empecé a darme cuenta de lo relevante que se puede ser, de lo relevante y de lo generoso que era ese acto, de ponernos luz, ¿no? A quienes no estamos todavía en la posición en donde él está. Y empecé a llamar, o sea, eso fue un día por la mañana y en la tarde mis agentes empezaron a llamarme, a decirme, Jairo, tenemos 10,000 personas que quieren tener una cita contigo y hablarte. Entonces me dije, bueno, esto de verdad es una locura. Que me ganara el mejor director en Venecia no causó la misma efervescencia que el artista. Estoy muy agradecido con eso. Y por ahí, si alguien me está viendo que tiene mucho poder, pónganme en una lista, por favor. Sí, buenísimo. Sí, bueno, lo haré. Genial, gracias. Era para ti la invitación. Sí, lo noté. Oye, Jairo, también quería preguntarte acerca de lo importante que significa justamente esto del cine y de comunicar y de expandirse, porque según he leído, me puedo equivocar en la información, esta apertura, esta expansión muy bonita de tu carrera hacia otras maneras de pensar posiblemente te lleve o te estaría llevando a hacer producciones no solamente dentro de tu territorio, del territorio Centroamérica, Guatemala, sino también a otras posibilidades, a otros lugares como tal vez Norteamérica. Hay un proyecto que se llamaría Rita, no sé si eso es tan así con la pandemia, ¿cómo está eso? Si es que es verdad. Estamos trabajando aún, pero es un proyecto que quiero filmar en Guatemala. Creo que también es un momento interesante para el cine latinoamericano desde el punto de vista de la gran industria norteamericana.
¿no? O sea, creo que hay un cambio radical, que es un cambio en el que ciertos productores de la industria hollywoodense empiezan a entender que el secreto no es agarrar a un director porque te gusta que haga esto para que te haga esto, ¿no? Entonces el secreto de alguna manera es agarrar al director que hace esto para que te haga esto. Y lo están, y ya lo están entendiendo. Aparte de eso, ya hay una conciencia fuerte sobre los latinoamericanos como un mercado tan importante como el que somos. Y hay una aceptación, seguramente Parásitos también es una de las grandes películas que marcó eso, una aceptación sobre las películas en lenguas extranjeras, para los gringos, quiero decir. Entonces, Rita es una película que quiero hacer, que vamos a hacer en coproducción con Estados Unidos, pero la vamos a filmar en Guatemala. Esa es otra de las misiones, ¿no? Que seguramente hay muchos países latinos que no tienen por qué hacer esa lucha porque ya tienen una industria establecida, pero a mí también me interesa traer las producciones hacia acá, traer las producciones hacia Guatemala, porque hay mucha gente talentosa, somos capaces de hacer grandes producciones y solo así podemos hacer crecer esta industria. Sí, en Chile hay algo parecido últimamente, perdón el chilecentrismo, se me sale, lamento la acotación, pero hay un tema justamente de tratar de llevar justamente colaboraciones, producciones y filmaciones a nuestra cancha, que creo que es súper importante porque en la región hay hay talentos demasiado importantes. Somos un continente muy, muy enorme, con mucho talento y coincido contigo, hay que lograr eso, que las industrias más consolidadas puedan mirar justamente estas historias. Y aparte que, no sé si compartes tal vez esta reflexión más de mercado que tiene que ver con que justamente este confinamiento nos ha hecho mirar más streaming, más cine en streaming, más series en streaming, y hay más demanda de eso. O sea, la oferta quizás ya se está agotando. Conozco mucha gente que ya dice que se dio vuelta a Netflix y está buscando otro producto, está buscando algo nuevo, ¿no? Yo creo que es nuestra oportunidad tal vez como continente, como creadores de este lado del mundo, tratar de ofrecer nuestras historias a estas industrias tal vez más consolidadas, Amazon, Netflix, HBO, Hulu, etcétera. Claro, creo que se están abriendo un montón y yo sigo siendo un gran romántico de las salas de cine y espero que una cosa no vaya a reemplazar a la otra, pero es una gran oportunidad para nosotros, es realmente una gran oportunidad. Creo que la sabemos aprovechar también, eso es algo bueno. Pero luego tampoco, volviendo un poquito a lo que me decías al inicio, tampoco veo mal hacer películas en inglés, si somos latinos. Entonces, yo quiero hacer una película en inglés. Quiero tener esa experiencia. También quiero hacer una película en francés. Y también quiero seguir haciendo películas acá. Y me encantaría hacer una película en otro país latinoamericano, ¿no? Creo que tenemos como esa suerte los cineastas que las fronteras no nos detengan. No, y creo que sería una gran idea y un gran incentivo justamente para tratar de mantener viva la creatividad, porque cuando uno se repite un poco, cuando uno está en una zona de confort, tal vez eso no ayuda a que esté la llama de la creatividad, ¿no? Necesitas nuevos desafíos, ¿no? Exacto. Yo creo que tenés mucha razón en eso. Yo tengo una línea editorial en mi trabajo en el que realmente no quiero dejar de hacer películas que defiendan los derechos humanos y que nos pongan el reflejo de quiénes somos. Pero luego me encantaría también hacer ese viaje a través de los géneros cinematográficos, ¿no? Con La Llorona hicimos ese primer paso de una mezcla hacia el género de horror y pese a lo duro que era el tema que estábamos tratando, la pasamos muy bien. Los diferentes, cada género tiene como una magia, ¿no? Y me di cuenta de lo rico que es el horror para contar historias, porque de alguna manera cuando
volviendo a estar vulnerable, ¿no? Volviendo a esa cosa tan humana. Cuando vos vas a ver una película de horror como espectador, vas y vas a que te toquen, vas a que te vulnerabilicen, vas a que te asusten, o sea, nunca estás más abierto en una historia que con el horror, porque vas a eso. Y te pones en la situación para que eso pase. Entonces, me da mucho gusto, espero poder también hacer otros géneros. Por ahí, el último será la comedia, porque es como lo más complejo. Sí, entre el terror y la comedia, ahí cuál es más difícil, pero yo creo que con La Llorona ya estás listo, porque en el fondo la comedia y el terror, según me han dicho maestros de ese género, funcionan más o menos con las mismas lógicas de las tres instancias, el tercer silogismo, el punchline, nada más que uno te hace reír y el otro te hace llorar de miedo. Pero desde ese punto de vista de los géneros y tus ganas en el fondo de seguir creando y salirte un poco de las etiquetas, porque en el fondo yo creo que las etiquetas son las que... En el fondo yo también siento que es bonito hablar de las diferencias, pero son esas a veces dolientes, esas dolorosas etiquetas las que marcan, las que nos hacen discriminar. En ese sentido, y hablando estrictamente de tu cine, sobre La Llorona, yo quería también comentar un poco la idea del realismo mágico, la idea de jugar con esa, entre comillas, fantasía que es tan latinoamericana y también tan de Guatemala, según he podido leer en entrevistas que has dado. Yo creo que, vamos a ver, por ahí un día García Márquez dijo que el padre del realismo mágico era Miguel Ángel Asturias, que es nuestro único premio Nobel de Literatura. Pero yo creo que nosotros como latinoamericanos, o sea, el realismo mágico no es un movimiento literario, el realismo mágico es como nosotros vivimos el cotidiano. Un día hablaba con una amiga colombiana, estábamos en Europa, ella se volvía a Colombia y venía de vivir un rompimiento amoroso muy, muy fuerte, ¿no? Entonces le escribí, le dije, ¿cómo estás ahora que llegaste a Colombia? Y me responde, imagínate, estoy sola, estoy deprimida, estoy en un lugar en donde no se respetan mis derechos humanos, en uno de los peores lugares para ser mujer, pero tengo el realismo mágico y la psicomagia. Todo lo que nos queda, electricidad, encender velas. Y es una parte muy nuestra, incluso la religión, nosotros vivimos la religión como un realismo mágico. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando Temblores salió y cuando yo hablaba mucho de religión y la gente no era capaz de hacer la diferencia entre hablar de religión, hablar de fe, hablar de Dios, hablar de cultura o hablar de creencias. Si yo hablaba de religión, la gente me decía, pero mi niñito Dios, o sea, ya te habías, o sea, llegamos a esa, tenemos esa capacidad de que aparte Dios se vuelve un niño que vos tenés que proteger del ateo que pueda venir a hacerle daño, ¿no? Entonces, eso es realismo mágico. De pronto todos esos personajes hacen parte de nuestra vida y nosotros, aparte desde Guatemala, con la cultura maya tan arraigada, también somos una de estas culturas que vive con sus antepasados, que honra a sus antepasados, y por eso para nosotros el genocidio y todos los desaparecidos es una cosa terrible también. No digo que para otros países no, pero es para una cultura tan ritual, para una cultura tan amarrada a los antepasados, que te desaparezcan a la gente y que te la tiren a un volcán para que no encontres el cadáver, es una cosa terrible. Sí, ¿no? Y a veces, claro, uno necesita ampararse ya sea en una religión o en una creencia o en algo extramaterial para poder seguir adelante, ¿no? Creer en algo, no necesariamente caer en cosas religiosas. Yo creo que eso es un valor importante y una reflexión súper bonita de tu película. Marcela, ¿quieres hacer una acotación? Marcela, ¿quieres hacer una acotación?
Sí, quería aportar algo sobre eso, que es un poco lo que dijo Jairo, ¿no? Siempre, bueno, hemos tenido una tradición de la mirada de afuera hacia nosotros y creo que ahora se está dando un boom de la mirada de nosotros hacia que venga y cuente nuestra historia, pero siempre también es bueno que nosotros contemos nuestra historia. Pero lo que me he dado cuenta, y te lo digo, a ver, yo nací en Nicaragua, yo soy nicaragüense y me considero más nicaragüense que salvadoreña realmente, pero yo crecí en el campo, yo crecí rodeada de estímulos mágicos, como tú, Jairo, con una abuela que de cada 5 palabras, 4 eran malas palabras y tenía un loro que hablaba y tengo miles de historias que contar. Pero yo creo que dentro de cierta manera, y cuando estudié cine en Cuba, ni te digo el realismo mágico que viví, ¿verdad? En Cuba, porque eso es la meca del realismo mágico, pero siento, no sé si lo compartís, siento que a los de afuera se les permite hacer realismo mágico, jugar con nuestra realidad, montar de una manera mágica las historias. Nosotros mismos, a veces no nos, como cineastas, como estamos tan arraigados a una religión, yo no, pero a la religión, que al pasado, que decía la periodista de Factum, a nuestros dolores, a nuestros desaparecidos, a nuestros asesinados, porque todos tenemos un desaparecido, un migrante, un asesinado, un algo, los centroamericanos. Entonces, yo quería preguntarte sobre eso porque para mí yo me he enfrentado a eso y sobre todo porque yo siento que la creatividad y el poder soñar y levantar escenas que realmente te toquen viene de poder tener esa capacidad de tener un espacio, objetos y estímulos para soñar. Y aquí en Centroamérica, muchas veces lo que tenemos es un gran pavor para vivir, porque estamos siempre defendiendo la vida realmente. Te lo digo porque yo tengo una hija de 7 años y tengo pavor que crezca aquí porque se va al mismo parque, se va al mismo lugar de la casa al esto y cada vez que me voy de viaje me la trato de llevar porque yo siento que yo soy lo que soy porque viví en Nicaragua y viví en el campo y me pasó todo lo que me pasó y luego he viajado mucho y he podido hacer eso. Pero creo que nosotros mismos tenemos una culpa. Yo no sé si vos lo compartís, quizás como has vivido mucho tiempo en Francia, te lo digo, pero yo sí, cuando yo monto una escena, siento un peso de la historia que no me deja a veces como arriesgarme mucho, tirar así, decir, voy a hacer esto así. Entonces, no sé si me entiendes, no sé si me entiendes y pues no sé si lo compartes, o sea, siento que tenemos que, no, o sea, que es malo, pero siento que los cineastas centroamericanos, quito a Brasil, pero sí meto Latinoamérica porque Brasil tiene otro tipo de cine, siento yo, todavía los cineastas cargamos con una culpa, con una ética sobre ética quizás y con una propia, ¿cómo se dice? Censura. Nos propios censuramos a veces. No sé si piensas igual. Perdón. Digamos que sí entiendo lo que me decís y creo que desde algún punto en todo el mundo se autocensura. Es una cosa humana que hacemos, ¿no? Lo que sí creo que es uno de nuestros más grandes defectos como latinoamericanos a veces es que nos interesa muy poco lo nuestro. Entonces, desde ahí viene ese sentimiento de los otros pueden venir a contar lo nuestro y a utilizar lo nuestro de una manera y nosotros no lo hacemos. Creo que muchas veces es porque también tenemos la mirada cansada, porque conocemos muy bien lo que tenemos. Y por eso es muy bueno cambiar de aires, y por eso es muy bueno mirar para otro lado, o aunque no te vayas del lugar, cambiar de punto de vista, ¿no? Que debería ser nuestra misión diaria como cineastas, es tratar de cambiar del punto
cambiar el punto de la cámara cada vez que estamos enfrente de una situación, tratar de verla de otra manera, ponerle otro lente, ponerle otro filtro, y para ver si encontramos un poquito más de interés a lo nuestro. Sabes que a mí, yo estoy trabajando ahora mucho sobre la belleza, porque creo que nosotros como centroamericanos, de alguna manera, para sobrevivir nos tenemos que insensibilizar. Y cuando nos insensibilizamos no podemos escoger a qué insensibilizarnos. Simplemente nos volvemos insensibles. Y en el momento en el que nosotros nos volvamos insensibles a la belleza, habremos perdido lo más importante de nuestra humanidad. Entonces creo que cambiar de punto de vista para encontrar la belleza es una de nuestras responsabilidades como artistas. Todos lo tenemos que hacer. Es también una cosa de privilegios. No todos tenemos el privilegio de poder hacer eso. Pienso. Yo no sé si, o sea, encontrar la belleza en el cotidiano o encontrar la belleza en cualquier lugar, no estoy tan de acuerdo que sea un privilegio, es más es una actitud, porque te estoy hablando de la belleza general, ¿no? De la belleza que se encuentra realmente en todos lados. Y digo que es una responsabilidad de los artistas, es una responsabilidad nuestra. Puedo entender que el ser humano que está sobreviviendo no tenga tiempo para eso, pero es nuestra responsabilidad encontrarla y mostrársela. Es nuestra responsabilidad encontrarla y compartirla y exponerla y darle luz. Hermosas palabras, Jairo, y bueno, tu cine hace eso, muestra alguna belleza alguna vez en algunos rincones quizás oscuros, pero lo logras de una manera excepcional. Te quiero dar las gracias por darme el honor de compartir palabras contigo. Quiero agradecer a todos los que han estado acá compartiendo sus experiencias y haciendo incluso mejores preguntas que yo, algo que por supuesto como chileno me molesta mucho, pero muchas gracias por esta oportunidad, Jairo, y muy agradecido de Sura y de todos quienes han permitido que un chileno esté acá ahora. Así que muchas gracias. Y quiero agradecerles y darles las buenas tardes. Carolina, te cedo la palabra. Gracias, Ernesto. Bueno, no, yo también me uno a tus palabras de agradecimiento, pues primero para Jairo, para ti, por acompañarnos y hacer esta tarde tan amena y tan rica alrededor de estos temas. Quiero recoger unos cuantos mensajes de esta conversación que tuvimos para cerrar y darles las gracias a todos en este espacio. Primero, creo que lo más importante y como partimos cuando Jairo nos habla de la discriminación, yo creo que es muy importante como reflexión las mismas palabras que usamos nosotros mismos para referirnos a los demás en ese sentido. En segundo lugar, cuando habla de salir de la zona de confort, que es lo que pues yo creo que también complementa un poco con lo que decía Marcela, de esa visión que permite como ampliar el panorama y el espectro y cambiar un poco la manera en la que pensamos. Luego recojo un poco lo que mencionaba Heidi alrededor de la importancia de la identidad y de la inclusión y como de esa diversidad que tenemos tanto en Latinoamérica, que es una región tan rica. Pues yo estoy en Colombia y aquí justamente este panel está lleno de muchas personas de distintos países que tenemos culturas que compartimos unas mismas pues como identidades, la misma música, la comida, tenemos muchas cosas muy parecidas y muy en común, lo cual hace que mi último punto alrededor de esa reconstrucción del imaginario cultural, que creo que es supremamente importante y que lo logra muy bien Jairo en sus obras. Y por último, que me pareció espectacular, y es que el arte es razón y sentimiento. Así que no, a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos acá a seguir construyendo futuros posibles. Los invitamos a que nos acompañen en todas estas conversaciones que estamos teniendo, que se unan a nuestra plataforma, y dejamos una pequeña encuesta aquí en el chat por si quisieran también darnos un poco su percepción sobre este espacio. Así que muchas gracias, una feliz tarde y feliz noche para todos, y nuevamente gracias, que estén muy bien. A ustedes, muchísimas gracias.